Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy nos encontramos con el evangelista San Juan, en el capítulo 3, versículos 7 al 15. En ese texto volvemos nuevamente a encontrarnos con la escena del diálogo entre Jesús y el gran Nicodemo, un personaje que era un hombre recto, era un hombre bien, pero le faltaba conocer el amor de Cristo, le faltaba conocer la verdadera ley. Porque de nada sirve tanto conocimiento de la Torá si en el corazón no hay una profundidad de fe, no hay una profundidad de amor hacia el prójimo. Y es el diálogo que tiene Jesús con este personaje importante que era muy reconocido allá en el territorio judío y que era muy importante en la sinagoga. Este hombre le daba un poquito de miedo y pena acercarse a Jesús, y por eso dice el texto que se acercó de noche. Fue sobre todo para que no lo condenaran, para que no dijeran: oye, usted no es de los nuestros, ¿cómo va a hablar con ese hombre, pero con ese personaje tan importante ahora para Israel, con ese profeta? ¿Cómo va a hablar con ese hombre? Entonces tal vez Nicodemo por eso fue de noche, y ese ir de noche también representaba el vacío espiritual que tenía Nicodemo, pese a que conocía mucho de la ley de la Torá. Pues muy bien, vemos en este diálogo entre Jesús y Nicodemo que Jesús enseña que hay un mundo físico que es visible y un mundo espiritual e invisible, que es lo que se conoce por la fe y por supuesto por el bautismo. Es una realidad que vemos en este mundo en donde el ser humano tiende a rechazar todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios para vivir en las tinieblas. Y estas tinieblas se camuflan en la diversión, en el placer, en el consumismo, situación que era importante que Nicodemo conociera, porque Nicodemo conocía tal vez algo de una ley, pero no conocía mucho de lo que era nacer de nuevo. Y Jesús le insiste mucho el nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo también nosotros lo practicamos en el bautismo, solo que como hemos sido bautizados muy pequeños, tenemos que ir viviendo en una permanente acción de cambio, de conversión, de transformación de nuestra vida. Dice Jesús, le dice a Nicodemo, que el viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es sentir el viento? ¿Vendrá por acá? ¿Vendrá por allá? Se sabe cómo viene, pero no lo vemos. Nadie ve el viento, pero lo siente. Debemos nosotros también vivir la misma realidad con el Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo sentimos, y es lo que Jesús quiere que Nicodemo entienda. Ese es el nacer de nuevo. Pero Nicodemo sigue ciego. ¿Por qué sigue ciego? Porque se pregunta todavía cómo puede suceder eso. A pesar que Jesús le explique, Nicodemo todavía comienza a cuestionarse. Nosotros, dice Jesús, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahí está la ceguera de Nicodemo. No pueden aceptar el nuevo mensaje, no pueden aceptar la nueva propuesta de fe que Jesús quiere poner, y pues por supuesto por eso va Nicodemo. Él quiere saber, porque ve en Jesús a alguien muy distinto a los fariseos, a los maestros de la ley, a los mismos sumos sacerdotes, y por esto a Nicodemo le parece curioso y va y busca a Jesús, porque él le reconoce también su supuesta ceguera, que podía vivirla camuflada en una aparente fe. Dice Jesús: si no creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo entender cuando les hablo del cielo? Nosotros, si no entendemos qué es venir del cielo, aquellas cosas, aquellas bondades, vamos a desconocer muchas cosas de la fe. Entonces, ¿cuántas personas dice que no entienden cómo el voto de la castidad? ¿Quién entiende la castidad? Quien la vive.
No podemos nosotros explicarle el voto de la castidad al que vive en las pasiones desordenadas. Es imposible, es casi perdido explicarle eso a esa persona. Pero a la persona que vive castamente, esa persona va a ser muy fácil explicarle qué es ese voto de la castidad. La honestidad. Decirle a una persona, hay que ser honesto porque solo debemos dar uso a lo que nos corresponde a nosotros. Eso se le puede explicar a una persona honesta, pero a un corrupto o a un político corrupto es imposible explicarle qué es la honestidad a un político corrupto, a una persona corrupta, a una persona que vivió siempre haciendo trampa. Explicarle la honestidad es tan complicado, tan complejo, porque si no se vive es tan difícil explicarlo. Y eso es lo que estaba, por supuesto, viviendo el mismo Nicodemo. Pero Jesús luego le da a entender algo. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él tenga vida eterna. De ahí partimos nosotros de la realidad del madero, de la cruz que fue levantado, y cuando nosotros contemplamos la cruz entendemos qué es la honestidad, podremos entender qué es la pureza, podemos entender qué es la sencillez, podemos entender qué es la humildad cuando contemplamos a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, hermanas y hermanos, vemos en el libro de la sabiduría que para que tomaran escarmiento les asustó un poco, pero tenían también un emblema, y era el emblema de la salud. Eso sucedió allá con la serpiente. La serpiente de bronce, cuando vemos en el libro de Números 21:9, que el Señor le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce para las personas que fueran mordidas, al contemplarla quedarán sanos. De igual manera sucede con nosotros ante el Señor, que somos mordidos por el pecado, por la tentación, pero al contemplar la cruz podremos ver la gloria de Dios. Bien, hermanas y hermanos, es importante que vivamos como el tal Nicodemo, que es un hombre que busca la sabiduría, es un hombre que busca la verdad, es un hombre que busca el testimonio, y buscó el testimonio en Jesús, y eso es lo que lo llevó a convertir su vida a Cristo. Así tenemos que ser nosotros, siempre contemplar la cruz para ir entendiendo poco a poco nuestra vida de fe y entender todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.